vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión US. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Bienvenidos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Despegar a la Vida. Su servidor José Luis Villanueva, nuevamente como cada jueves a las 9 de la noche, horario del centro de México. La repetición de nuestro programa los días domingo, 8 de la noche en el horario del centro de México. Y las repeticiones con video, no solo con audio, los pueden encontrar en la página de YouTube de Radio Pasión US. Felices de estar con todos ustedes, nuevamente saludándolos donde se encuentren en cualquier parte del mundo, principalmente México, que son nuestros principales radioescuchas, nuestros principales visitantes, también mucha gente en Estados Unidos y Canadá. El programa pasado tuvimos una gran invitada, la primera ocasión que tenemos invitados en nuestro programa, y muy feliz de haber compartido micrófonos con Ángeles Vera. Espero les haya gustado el programa. Así como con ella, tendremos más invitados en el futuro. La idea es tener estas pláticas, estas charlas, una plática de esas que puedes tener con un desconocido o con un conocido en un aeropuerto mientras esperas tu avión. En algunas ocasiones las pláticas son muy rápidas porque llegas casi justo antes de abordar el vuelo. Hay algunas pláticas que se hacen mucho más largas cuando los vuelos están demorados, o cuando llegaste con mucha anticipación al aeropuerto, o también cuando estás en tiempo de conexión entre un vuelo y otro, desde que llegaste a ese aeropuerto y antes de tomar el siguiente vuelo en el mismo aeropuerto, entonces pasan cierta cantidad de minutos u horas donde puedes tener una agradable plática como la que tuvimos la semana pasada. La idea es tener estas pláticas de vez en cuando para que la gente que trabaja en los aeropuertos, que trabaja en la aviación, que son parte de una aerolínea, de una empresa de atención de rampa, de las empresas de limpieza, de seguridad, cualquier persona que trabaje dentro de las instalaciones aeroportuarias o en el ámbito aeronáutico, además de ser un empleado, es un ser humano que tiene hijos, que es padre o es madre, es hermano, quizá es abuelo, así como lo podemos celebrar el día de hoy. Recientemente en México, el lunes pasado, celebramos a los abuelos en su día. Entonces, estas personas que representan a una empresa, que prestan un servicio o una acción o una actividad, o son proveedores de algún producto o algún servicio a la aviación, son personas. Y el interés de platicar con ustedes y compartirles las historias de estas personas es por eso. Porque a través de la plática con la gente es como podemos identificar en nosotros mismos nuestras propias historias. Y esto es algo de lo que vamos a platicar el día de hoy. Específicamente la historia, ahorita veremos, el tema es condiciones de vuelo. Estas condiciones que nos permiten llevar a cabo nuestros propios vuelos. Para ello empecemos con la parte técnica aeronáutica de las operaciones aéreas, donde es claro que para poder realizar un vuelo hay que tener cierta información que es sumamente valiosa e importante a considerar para realizar un vuelo. Independientemente si es un vuelo corto o es un vuelo largo, hay que tener información que sirva de referencia para la toma de decisiones previo, durante el vuelo. Ya cuando llegas, ya debiste de haber tomado todas las decisiones necesarias. Pero para ello, hay que considerar ciertas cosas. Hay que considerar que donde estamos, por donde vamos a pasar y a donde vamos a llegar,
hay ciertas condiciones meteorológicas. Dígase temperatura, presión atmosférica, origen y destino del viento, la hora a la que vamos a salir y la hora a la que vamos a llegar, el tiempo que va a durar nuestro vuelo y las condiciones que hay alrededor de nuestra operación aérea. Esto lo necesitamos tener muy claro porque, basada en esa información, es como podemos tomar decisiones para que la operación sea segura. Y cuando digo sea segura me refiero a que la aeronave con pasajeros o la aeronave sin pasajeros, llámese de carga o llámese un vuelo privado, tenga la seguridad de que desde que va a salir de un aeropuerto, va a volar y va a llegar a otro aeropuerto, cuenta con la información necesaria para prever cantidad de combustible, ruta o rutas a considerar en el vuelo, el tiempo estimado del vuelo, para que de ahí tomemos en consideración las condiciones de emergencia que se puedan presentar, por lo tanto, los aeropuertos alternos que se pueden utilizar, y de ahí realizar toda la operación. En nuestra vida diaria, ahorita vamos a ir hacia allá, es muy similar, porque las condiciones de nuestro vuelo toman como referencia la información que nos va a servir para tomar decisiones. Déjenme cerrar con el tema técnico aeronáutico y es, las operaciones aéreas siguen y me parece que seguirán siendo la condición de transporte de pasajeros más segura del mundo, porque el índice de accidentes por cantidad de operaciones o por cantidad de vuelos es muchísimo, muy bajo. Es más escandaloso y es más notorio cuando sucede una situación de emergencia aérea, un accidente aéreo es mucho más notorio, es mucho más mediático que cuando sucede un accidente de un camión de pasajeros, un autobús, impacto o choque entre dos camionetas o vehículos o una motocicleta. Entonces, seguimos siendo el medio de transporte más seguro, pero más mediático. Sabiendo eso, hay que considerar la información que nos permita tomar las mejores decisiones para evitar que nuestra operación, nuestro vuelo, se vea comprometido. Y aquí es donde empezamos a ver cuáles son las condiciones que nosotros podemos o es conveniente que utilicemos a nuestro favor para que nuestra operación, para que nuestro vuelo, para que nuestro trayecto de vida mientras volamos sea el más placentero posible. ¿Por qué el más placentero? Porque sí me parece que en esta vida, independientemente de que venimos con mucha intención de aprender, venimos con muchas cosas que redescubrir en nuestra vida diaria, venimos con la disposición de aprender lo que no aprendimos en otras vidas para aprenderlo en esta, y si no se da, darnos oportunidad de aprenderlo más tarde. Bajo todas esas condiciones hay información que pocas veces consideramos para decidir en nuestra vida. Pocas veces me refiero a que nuestra vida diaria es tan ajetreada, pasa tan rápida, nos vemos inmiscuidos en tantas cosas y la modernidad en la que vivimos nos aleja un poco o un mucho de las condiciones con las que llegamos a este planeta hace muchos años, que lo que sucede hoy día es que vivimos al día en que lo más que recordamos a veces es lo que hicimos en la mañana o el día de ayer o pocos días atrás. Recordamos parte de nuestra vida que fue importante, que fue trascendente, que nos dejó una huella, que nos permitió dejar una marca en este camino que tenemos. Pero pocas veces, pocas personas y en muy pocas ocasiones nos damos la oportunidad de analizar
esa información. Y analizar me refiero a, vamos desmembrando, vamos, lo que platicaba hace muy poquito, quitándole las hojas a la lechuga o quitándole las cubiertas a la cebolla. ¿A qué me refiero? A que cuando nos damos la oportunidad de analizar, de considerar que la vida no es solo el día a día corriendo para alcanzar la zanahoria que tenemos enfrente y que parece inalcanzable, sino es una suma de una gran cantidad de cosas, de una cantidad interminable de personas, de una suma de proyectos, situaciones, experiencias, sentimientos, emociones, situaciones que nos llevan a lo que hoy estamos viviendo. Entonces, nuestras condiciones de vuelo parten, voy a mencionar algunas, de nuestra historia personal. Nuestra historia personal basándonos en lo que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y esta historia personal es desde los niños recién nacidos hasta los adultos mayores con muchísimos años de edad. Imagínense la cantidad de su historia personal y la gran cantidad de ejemplos que pueden tener para recordar, volver a vivir, volver a sentir, desplazar su imaginación en esos momentos y volver a revivir eso que los movió, eso que los hizo sentir vivos o eso que les lastimó. Entonces, una de las condiciones que utilizamos en nuestra vida es nuestra historia, aunque no siempre la analizamos, no siempre la recordamos o muy inteligentemente recordamos solo aquello que nos conviene. Otra de las condiciones de nuestra vida es nuestra educación. Y no me refiero específicamente al tema de la educación formal de las escuelas, que si bien sí es un elemento, ahorita me refiero más a un tema general. ¿Cómo nos educaron? ¿Qué nos dijeron que teníamos que hacer? ¿Cómo nos enseñaron que nos teníamos que comportar? ¿Cómo fueron los límites que nos dijeron que no había que saltar? ¿O cuáles son los límites que nos dijeron que era necesario saltar para conseguir algo mejor? ¿Cómo fue que nos instruyeron para tomar decisiones con nosotros, con los demás, con los adultos o adultos mayores? ¿Cómo fue que nos dijeron que nos debíamos de comportar con el género opuesto? ¿Cómo fue que nos dijeron que teníamos que comportarnos en un ámbito social a través de la escuela, los amigos, la pareja? La educación en general que nos dieron es tan importante en los primeros años de vida que hace un gran porcentaje del comportamiento de nosotros como adultos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, es indispensable reconocerlo, porque también es un elemento que guía cuando estamos volando, cuando estamos viviendo, es un elemento que guía nuestras decisiones. Por ningún motivo, una educación es buena o es mala, solo son distintas. Si me voy al ámbito escolar, no es que sea mejor una educación en una escuela de gobierno que en una escuela particular. No es que un colegio particular te coloque a ti, solo por estar ahí, en una condición privilegiada para que puedas alcanzar tus metas con relación a alguien que esté en una escuela de gobierno. Si fuera así, no habría estos garbanzos de libra que, independientemente de la escuela que estudiaron, lograron hacer grandes cosas trascendentes para el mundo. A lo que voy es, si la educación ayuda a brindar herramientas, las que brindan en colegios particulares son unas, las que brindan en escuelas de gobierno son otras, a veces se complementan, a veces no, pero solo es otro de los eslabones de la cadena o solo es otra de las condiciones del vuelo que nosotros tenemos. ¿Qué más tenemos que considerar como una de las condiciones de vuelo? Es nuestra familia. Y ahora partamos de nuestra familia, saber si soy hijo único, si soy hijo después de dos personas, dos mujeres, si soy el hijo
en una familia donde habíamos 10 hermanos, si soy hijo, no sé, que por condiciones de la familia me dejaban con los abuelos para que ellos me educaran, si soy un hijo que después de 5 hermanos soy el más chico y pues realmente ya casi nadie se preocupaba por mí porque alguien decía, el primer hijo es al que le das toda la atención y estás al cuidado y precaución y que no coma aquello y que no agarre y que no se ensucie. Al segundo ya estás como más accesible a decir, bueno, eso es normal, no te preocupes, no le pasa nada. Al tercero, bien dicho, es el hijo de la cena. Tú suéltalo, no te preocupes, ya sabemos que no pasa nada. Y si se cae se va a levantar. Solo cuando escuchamos que el golpe es muy fuerte o cuando la mancha de sangre es muy grande, entonces preocúpate. Este tipo de familia en la que nos haya tocado vivir, el número de hijos que fuimos, la relación que hay con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestras tías, etc., también hace parte de las condiciones de nuestro vuelo. Porque no es lo mismo familias muy pequeñas que familias muy grandes, donde de entrada se desarrolla una condición de sociabilización mayor que cuando eres un hijo único en una familia donde solo hay 2 hermanos y entonces el segundo hermano, que es tu tío, solo tiene otro hijo y nada más convives con el otro primo y juegan entre ustedes. Y si son de la misma edad, nada más son ustedes 2. Pero ¿qué tal cuando eres el cuarto hijo en una familia donde hay 5 hermanos y cada hermano tiene 3 hijos y entonces se ven al menos 3 hermanos, cada quien con sus 2, 3 hijos y ya juntaste lo suficiente para jugar básquetbol? ¿Y qué tal la fiesta de Navidad donde seguramente puedes armar una reta de fútbol soccer completa, incluso con porra? No es malo, no es bueno, solo son condiciones del vuelo en el que nos tocó vivir. ¿Qué otra cosa es necesaria o es conveniente considerar? Pues no es lo mismo cuando naces en primavera que cuando naces en invierno. El trato natural es distinto y entonces estos primeros días y meses de tu vida los vives de una forma distinta. No es malo, no es bueno, solo es diferente. Plantéate este ejemplo. Una de mis hermanas nace en enero, la otra de mis hermanas nace en noviembre y yo nazco en marzo. La diferencia entre enero y marzo pudiera ser que no es tanta, pero en la Ciudad de México la diferencia de temperatura es poco perceptible. Pero si esto sucediera en ciudades donde la diferencia de temperatura entre las estaciones del año es grande, es diametralmente opuesta, dígase inviernos de 0 grados con veranos de 40 grados, hace gran diferencia en cómo te trataron, cómo te cuidaron esos primeros 6 meses de vida. Si naciste en noviembre en una ciudad como, vamos a pensar en Canadá, en cualquier ciudad que quieras, naces en Canadá en noviembre, cuando ya empieza a hacer frío, y hace frío de ahí hasta abril, entonces tus primeros 6 años de vida son abrigado con mucho mayor cuidado que si hubieras nacido en abril, porque en abril ya la temperatura, aunque está cediendo y empieza un poco el calor, los siguientes meses son de sacarte a jugar al jardín y tomar el aire y disfrutar de estar acostado sin caminar, porque todavía no lo haces, pero estar acostado en el jardín, en un picnic, escuchando pasar el agua del río y tomando sol cerca de la casa, porque se puede hacer. Eso también es importante. Otro de los lugares, otra de las cosas, condiciones que podemos tomar para el vuelo es ¿dónde nacemos? Nacemos en una ciudad grande, en un poblado más pequeño, nacemos en una casa muy amplia, nacemos en una casa pequeña, nacemos en un lugar donde haya accesibilidad a servicios, a tecnología, a información. Eso también hace gran diferencia en la forma en la que vamos captando la información del mundo para asimilarla y de ahí responder. Esta condición del lugar de nacimiento hace gran diferencia en cuando tomamos trabajos y la forma en la que trabajamos, puesto que mucho de lo que hacemos es lo que aprendimos del lugar exactamente donde se nos presentaron las primeras herramientas de trabajo, que para nosotros eran juego, pero que ya brindaban un ejemplo de actividades laborales, aunque fuera como juego,
pero que ya brindaban la posibilidad de decidir entre tomar una palita para hacer castillos de arena, si nací en la playa y frecuentemente me llevaban a la playa, a tomar una patineta y desplazarme por las calles de la ciudad porque no había arena, no había pasto y solo era ciudad, entonces jugaba solo con vehículos con los que me pudiera desplazar en la calle, con toda la precaución de que no me fueran a atropellar porque es una ciudad con muchos vehículos. Eso también hace gran diferencia. Por último, otra de las condiciones que me parece importante es, pues, el entorno. El entorno, dígase amigos, dígase cercanía con los vecinos, dígase condiciones de la ciudad en cuanto a seguridad, en cuanto a actividades. Hay ciudades, me gusta poco referenciar ejemplos de algunas cosas para no entrar en conflicto con mis comentarios porque soy muy respetuoso de ello y obviamente son solo ejemplos a través de mi percepción. Por eso evito en muchas ocasiones ser claro con el ejemplo de algunos lugares o de algunas personas, pero sí me ha tocado vivir en ciudades donde su cultura es ciertamente con una visión antigua de las cosas, con una clara vocación familiar, y entonces la gente desde pequeños cuando van a la escuela su vida es casa, escuela, escuela, casa, con pocas actividades extraescolares y con poca convivencia fuera del horario escolar. Regresan a sus casas y ahí hacen sus actividades, su convivencia es una convivencia muy familiar. Y cuando la gente crece y es un ámbito laboral, es muy normal encontrar que estas personas adultas que son empleados o que tienen sus propios negocios, lo que hacen es salir de su casa, ir a trabajar y regresar a su casa. Su actividad social es corta, es reducida. Su costumbre es estar más tiempo en casa que fuera de casa. Caso contrario a otras ciudades donde la cultura, el ambiente, el lugar lo permite y las costumbres son de estar fuera de casa, de ir a convivir con el vecino, de ir a caminar a ciertas áreas, de ir a los nuevos lugares que abren solo por conocer y compartir y convivir. Y entonces, si desde niño estás viviendo eso, cuando estás en la época laboral, terminas de trabajar y en lugar de irte a tu casa, vas y sales, socializas a un bar, a un restaurante, vas y conoces, vas al cine, ocupas tu tiempo en otras cosas. Con estos varios ejemplos de las condiciones de vuelo que se nos presentan en nuestra vida, me quiero quedar con 3 en específico. Y me voy a referir a estas 3 porque me parecen importantes, no son las únicas, tampoco creo que sean las más importantes si comparamos la gran variedad de condiciones que podemos tener en nuestra vida y en nuestro vuelo, pero a mí de manera personal me parecen muy interesantes para analizar. Insisto, ¿por qué analizar? Porque pocas veces nos damos la oportunidad de hacerlo. Muy pocas veces, porque, como lo decía al principio, el ajetreo del día a día nos ha llevado a que actuemos, tomemos decisiones, nos mantengamos en una dinámica tal que en pocas ocasiones, muy pocas o incluso a veces durante toda nuestra vida no lo hacemos, nos mantenemos actuando y reaccionando ante condiciones que pudiéramos haber cambiado si hubiéramos dedicado tiempo a analizar un poco de lo que traíamos atrás, como nuestra historia, como nuestra familia, como nuestra educación, como el lugar en el que vivimos, como la forma en la que nos educaron, como la forma en la que nos trataron, como dónde fue donde nací. Y analizando un poco algunas de estas áreas, pudiéramos tomar decisiones distintas. El hecho de tomar decisiones distintas no es que las anteriores hayan sido malas, sino mis comentarios van encaminados a que el tener información y poderla analizar nos brinda herramientas para conseguir lo que queremos. Si lo que hacemos es lo que queremos, no hay que buscarle, por ahí le podemos seguir. Pero si lo que tenemos, donde estamos, con quien estamos, haciendo lo que hacemos, no es
donde nos sentimos plenos, contentos, tranquilos, no es donde todos los días estamos felices, entonces nos conviene tomar de referencia esa información que hemos analizado, que podemos analizar, para luego entonces tomar decisiones diferentes. Platicaba con mi hija y me platicaba de sus maestros y me recordé tanto a mí mismo en la secundaria cuando todos los maestros me caían mal y yo decía que todos eran malos y que no servía para nada. Y es en una época, y así pasa. Y me reí mucho después de eso porque recordé que hace como 6 meses escribí unas cartas de agradecimiento a ciertos maestros, no a todos, pero a varios de ellos, porque si bien en su momento no eran mi fascinación y no eran mis preferidos y que seguramente no me llevaba bien con ellos, recuerdo muchas de sus enseñanzas, de sus lecciones, de sus regaños y mucho de lo que me enseñaron que en la vida actual me ha servido. Y entonces estoy muy agradecido con ellos, que si bien ya no tengo contacto con ellos y no sé si dónde están, si siguen vivos, qué hacen, no lo sé. Estoy agradecido por esos momentos que me compartieron cuando era adolescente y que aún a contracorriente ellos hicieron lo mejor que pudieron, y al paso del tiempo me di cuenta de que sí era lo mejor que pudieron haber hecho. Me benefició, me gustó y le he sacado provecho en mi edad adulta y en muchas ocasiones en mi actividad laboral. Un segundo, por favor, vamos a hacer una pequeña pausa. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Habiendo dicho lo anterior y recordando que tuve grandes maestros, permítanme darles nada más un ejemplo de algo que fue maravilloso. Segundo de secundaria, maestro Eudave, física. La materia ya de por sí me llamaba la atención, me gustaba, pero él logró en ese momento que el placer de aprender, de estudiar y de analizar la física fuera quizá algo de lo que me ayudó a decidir estudiar ingeniería. ¿Por qué? Porque sus problemas eran de la vida diaria. Cualquier ejemplo que hacíamos para atender un conocimiento de fórmula de presión, de temperatura, de velocidad, de aceleración, de cualquier ámbito que debíamos de aprender durante ese año, lo convertía en un ejemplo de la vida diaria. Y voy a poner el ejemplo que a mí me pareció más importante y notorio, y que yo creo que a muchos de los que estudiamos con él, no voy a decir que a todos, pero a muchos, si lo escuchamos o si pensamos en la fórmula de presión, nos recordamos de su ejemplo. Y es que, estoy haciendo un paréntesis porque realmente es valioso el cómo esto nos cambia la vida sin darnos cuenta hasta muchos años después. Él decía que había una señorita en un baile donde un joven gallardo y apuesto, muy delgado, se acercó a bailar con ella porque tenía unos ojos y un rostro hermoso. Su cuerpo de la señorita era un poco voluminoso, algo así como que pesaba más de 110 kilos. No era un impedimento para el joven gallardo, delgado, que solo pesaba 70 kilos, pero que, educadamente y con toda caballerosidad, la invitó a bailar porque sabía que tenía los pies ligeros y la gracia suficiente para que pudieran dar vueltas alrededor de la pista. Durante el baile, la señorita,
hermosa señorita de rostro agradable, en algún giro inesperado, con su tacón de zapato rojo, pisó el dedo gordo del joven gallardo. Esto sucedía mientras bailaban los dos al ritmo de cha-cha-cha. El tacón, la punta del tacón de la señorita, medía 2 centímetros cuadrados, aplicándole una fuerza del peso de la señorita. Por lo tanto, teníamos que calcular cuál era la presión que había ejercido el peso de la hermosa señorita sobre el dedo gordo del gallardo joven bailarín. Díganme ustedes si, habiendo escuchado todo esto, independientemente de la fórmula, no te vas a imaginar perfectamente a 2 jóvenes bailando, disfrutando del baile, hasta que ella lo pisa. Y de ahí tenías que calcular cuál era la fuerza de presión que se había ejercido sobre el dedo gordo del muchacho. Ese tipo de ejemplos, ese tipo de ejercicios son los que él nos hizo con las fórmulas que teníamos que aprender: velocidad, aceleración, etcétera, etcétera. ¿A qué viene esto? A que yo en ese momento no sabía, suponía que podía ser algo de mi vida que tuviera que ver con la física. Años después, cuando decido estudiar ingeniería, tiene mucho que ver con la física. Y estoy seguro que parte de el por qué me decidí a estudiar ingeniería fue el haber entendido que a través de poder llevar las fórmulas a ejemplos claros de la vida diaria, me permitían facilitarme la vida para tomar decisiones en función del análisis que iba a hacer de una actividad matemática y física. ¿Qué quiere decir? Si yo quería, como ingeniero en aeronáutico, calcular algo que funcionara a través de presiones, temperaturas, lo que fuera, con respecto al avión, por lo que Eudave me enseñó, yo pensaba y en mi mente trataba de ver todo eso que el problema decía. Obviamente el ingeniero que me daba clases en la universidad no me platicaba del avión y no me decía cuántos pasajeros iban y no me decía de qué aerolínea era. Pero cuando ya estaba analizando quizá la velocidad del avión o la fuerza de torque o el daño estructural de una aeronave, yo lo aderezaba con lo que Eudave nos ayudaba en los problemas. Y entonces yo calculaba un esfuerzo de torque en una aeronave a través de una tormenta, imaginándome que era un avión tipo 727 de la aerolínea mexicana, donde traía 120 pasajeros con 4 tripulantes, y uno de ellos era Juan y el otro era Pedro, y de los pasajeros había 40 mujeres y tantos hombres. Todo eso yo lo aderezaba para poder hacer que mi mente aligerara todo el proceso analítico hasta llegar a una solución. ¿Por qué es importante? ¿Por qué me parece que es importante analizar esto de la historia? Que en este caso específicamente es la educación. Porque de ahí es de donde tomamos decisiones. Yo les decía, ¿cuáles son las condiciones del vuelo de las aeronaves? Pues el horario, la temperatura, la presión atmosférica, la distancia que se va a viajar, condiciones meteorológicas, etcétera, etcétera. En nuestra vida tenemos nuestra historia, nuestra familia, nuestra educación, el lugar donde nacemos y un montón de cosas. O sea, hay mucha información. Cuando queremos llegar a algo, incluso hace poco que ayudaba a alguien, acompañaba a alguien en su proceso, que me encanta hacerlo y disfruto mucho cuando me dan la oportunidad de yo trabajar con ustedes para apoyarlos en un proceso donde quieren llegar a una solución, una respuesta, a una mejora de vida, a una mejora laboral. Yo lo que les planteo es de qué forma podemos encontrar en conjunto la mejor solución y la mejor respuesta ante una problemática o una condición específica de la persona, que a veces la conoce y que a veces no la conoce, entonces hay que buscarla. Para ello, yo le decía, mi proceso no es un proceso estructurado, lineal, del cual no nos podemos salir.
Más bien me parece que es como tomar una lechuga donde queremos encontrar cuál es la parte que queremos trabajar. Y si nosotros somos esa lechuga, al quitar la primera hoja de la lechuga, la que está hasta arriba, normalmente la que está más fea, quizá esa corresponda a la religión. Y la siguiente hoja quizá pertenezca a el lugar donde nacimos. Y la siguiente hoja quizá pertenezca a el país donde nacimos. Y la siguiente hoja quizá corresponda a la escuela donde nos llevaron a estudiar. Y la siguiente hoja corresponda a la familia. Y así vamos separando y podemos ver una lechuga con 50 hojas distintas, que cuando lo armamos es una persona que se complementa con todas ellas, pero que cuando dices, oye, quiero mejorar en la toma de decisiones en mi vida personal para dejar de fumar, entonces, teniendo todas estas hojas juntas, ¿cómo podemos llegar al punto que queremos trabajar si a lo mejor no tiene que ver con la religión y con la escuela, sino quizá tenga que ver con la familia y el lugar donde nacimos? Entonces, separemos la lechuga, coloquemos las hojas por separado y empecemos a identificar con cuál es con la que tenemos que trabajar. Empecemos a identificar cuál es aquella que genera algo de incomodidad. A veces para la gente es muy claro por dónde. Hay otras ocasiones en las que no es tan claro y hay que buscar. La tercera opción es que hay veces que la gente cree que es por dónde, cree tener claridad de cuáles son los pasos a seguir, pero cuando ya estamos trabajando en eso, nos damos cuenta de que o no era por ahí, o puede haber otro camino paralelo que estudiar, analizar. Y esto es normal, los procesos de acompañamiento que hacemos algunas personas para buscar, colaborar y ayudar a la gente son tan particulares como nuestras propias ideas. No podemos considerar ni que todos vamos a seguir el mismo ritmo, ni el mismo rumbo, ni la misma velocidad. Estas actividades se hacen tan personalizadas como las personas lo requieran, tan a profundidad como las personas lo permitan, y con tanta apertura como las personas lo quieran, porque este trabajo es más de la persona que tiene la intención de buscar y encontrar respuestas, que de alguien como yo, que solo está buscando de qué forma facilitarle que encuentre sus respuestas. Todo esto viene a que, pues sí, nuestras condiciones de vuelo son muchas, pero situémonos en las siguientes. Primero, nuestra historia. No es lo mismo saber que nuestros padres, los padres de Juan, por poner un ejemplo, no es lo mismo saber que los padres de Juan son empleados de una maquiladora, porque los padres de Juan son quienes empezaron a trabajar en esa maquiladora, y porque los padres de Juan llegaron a esta ciudad huyendo del país donde nacieron. No es lo mismo cómo se va a comportar Juan que Pedro, que sus padres trabajaban en el campo, porque los padres de Pedro tenían un terreno enorme donde hacían plantación y cosechaban su propia comida, porque los padres de Pedro en su momento fueron trabajadores de una hacienda donde la historia les permitió, de ser empleados de una hacienda, a hacerse de su propio terreno, construir su casa y vivir de lo que ellos cosechaban para consumirlo. Estas dos historias
de vida hacen que el comportamiento, reacción, creencias de Juan y de Pedro sean distintas. Pero si les va algo más complicado es que Juan tiene una hermana que se llama Isabel y Pedro tiene una hermana que se llama Hortensia. Isabel, que tiene 3 años menos que Juan, que viene de la misma familia, no va a tener un comportamiento muy similar al de Hortensia, aunque Hortensia tenga también 3 años menos que Pedro y las edades sean muy similares entre estos jóvenes. ¿Por qué no van a ser similares? Porque la educación que le den los padres a ellos y a ellas son diferentes. Incluso ellas, viviendo el mismo ambiente que sus hermanos Juan y Pedro, el comportamiento de ellas, la visión de ellas, la condición de educación y crecimiento de ellas va a ser distinta. Porque aunque Juan e Isabel vienen de la misma familia, no les tocó la misma educación. 3 años de diferencia hacen cambio en la forma en la que los papás educan a los hijos. Y también es diferente cómo se educa a un hombre que cómo se educa a una mujer. Y no estoy hablando de feminismo ni de machismo. Estoy hablando de una condición normal en la que los padres educan de forma diferente a hombres y mujeres por el hecho de ser hombres y mujeres. Y no estoy diciendo que el hombre lo van a hacer macho y que la mujer la van a hacer menos porque sea mujer. No. Solo estoy hablando que se les trata diferente. En la casa de Pedro y su hermana Hortensia pasa lo mismo. Esos 3 años de diferencia entre uno y otro también se les brindaron información y educación distinta. Entonces, ¿cuál es mi primera recomendación para que podamos encontrar la forma de que nuestras decisiones sean las mejores posibles? Es vayámonos a analizar, conocer cuál es nuestra historia de vida. Nuestra historia de vida partiendo de nosotros nacimos, de qué padres, con cuántos hermanos y quiénes están para atrás. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos que les llevó a nuestros papás a hacer lo que hacen? ¿Y qué hacían nuestros papás que nos llevó a nosotros a hacer lo que hacemos? ¿Qué hay con estas familias que el abuelo era abogado, el papá era abogado, el hijo es abogado y la hermana menor es abogada? ¿Y qué hay con esta familia que, bajo esa línea, si alguien no es abogado, entonces pareciera ser que no está haciendo lo correcto? No estoy diciendo que lo sea o no, sino estoy diciendo que esos ejemplos se viven, esas prácticas se dan. El papá era doctor, que el hijo sea doctor. El papá era piloto, que el hijo sea piloto. Quisiera estar seguro que los hijos continúan con la actividad laboral o la profesión de los padres por el gusto, por el placer, a lo mejor por seguir un ideal del padre, mas no así porque su familia y la misma sociedad los está llevando o los está empujando a hacer lo que sus padres estaban haciendo. Porque ellos lo hacían bien, entonces si tu papá le va bien y es el que nos mantiene y es el que ha hecho todo esto, pues entonces tú haz lo mismo. Lo ideal es que los hijos, cualquier persona, haga con su vida lo que crea que debe de hacer con su propia vida, a través de sus propias decisiones. Para eso hay que saber qué es lo que pasó previo a nosotros. Por eso, la primera recomendación es analicemos a través del conocimiento de nuestra historia, de dónde venimos, de quiénes venimos, qué hacían, a qué se dedicaban, por qué son como son. ¿Qué tanto hemos platicado con nuestros padres? De decir, ¿cómo te portabas en la secundaria? ¿Bien portado o mal portado? ¿Te castigaba? ¿Sacabas 10 o pasaste porque tenías que pasar? ¿Ibas a la escuela o cuando te escapabas de la escuela, a dónde te ibas? ¿Eras muy amiguero o no eras amiguero? ¿Eras matado en la escuela y sacabas puro 10? Cuéntame de la historia, cuéntame tu historia, papá. O tú, mamá, cuéntame tu historia. ¿Cómo eras en la primaria? ¿Eras muy escandalosa? ¿Eras muy juguetona? ¿Tenías muchos amigos o muchas amigas? ¿O no? ¿Eras todo lo contrario? ¿Te gustaba ir a la escuela o no te gustaba? ¿Y qué hacías después de la escuela? ¿Te quedabas en tu casa? ¿Salías a jugar? ¿Compartías? ¿Convivías con los demás? ¿Qué hacías? Permitámonos conocer a los que estuvieron antes de nosotros
con preguntas como poco frecuentes. Poco frecuentes porque a veces sí conocemos a nuestros padres y a nuestros hermanos por la convivencia, pero a veces no conocemos realmente mucho de ellos por quizá creer que hacemos preguntas incómodas, o a lo mejor porque ni siquiera creemos que debamos de preguntar sobre otras cosas del pasado. A ver, hermana, ¿quién era tu mejor amiga en la primaria? ¿Y por qué era tu mejor amiga? ¿Por qué te caía bien? ¿Y quién te caía mal? ¿Por qué te caía mal? ¿Con quién te llevaste? ¿Con quién no te llevaste? ¿Con quién te peleaste? Oye, papá, a ver, ¿eras peleonero de joven? ¿Con quién te peleabas y por qué te peleabas? Esas cosas nos sirven mucho para identificar, porque esto se va trasladando generación a generación. Hay cosas que nosotros traemos que no conocemos, y al no conocerlo, pues probablemente no lo entendamos. ¿Qué es importante? Pues conozcamos nuestra historia, y nuestra historia es un tema vastísimo. Nuestra historia es, incluso me atrevo a pensar, desde nuestros ancestros, aquellos que son abuelos de los abuelos de los abuelos de los abuelos. A ver, seamos claros, nuestra cultura mexicana dista mucho de una cultura anglosajona, dista mucho de una cultura asiática. Leí hace poco un libro de Fueras de Serie, con un ejemplo muy claro. En el siglo antepasado, en los 1800, cuando hay una gran cantidad de gente que migra de Europa y hacia Estados Unidos, se van creando estas nuevas colonias, estas nuevas ciudades con los migrantes de Europa o de Asia, y el comportamiento de unos y otros es diferente. ¿Qué pasa con tantas generaciones previas de asiático que estaban acostumbrados a trabajar? El libro lo dice, 360 días del año a trabajar para que tengan la oportunidad de que te vayan bien. Eso impregnado en su cultura, era su forma de trabajar, era su forma de ser. No así otras culturas cuando creían que debían de trabajar lo menos posible y descansar lo más posible. Y entonces los resultados son distintos. No estoy diciendo que sea bueno o malo, insisto, solo estoy diciendo que las cosas son distintas, son diferentes. Pero teniendo esta claridad, quizá podemos darnos cuenta y entender por qué a veces, solo por la cultura, tenemos ciertas características y condiciones. Voy a poner un ejemplo que he mencionado en muchas pláticas de café, en muchas pláticas de comida. Habiendo vivido en tantas ciudades durante los últimos 25 años de mi vida, estoy segurísimo que quienes viven en el mar hacen honor a la canción de que en el mar la vida es más sabrosa. Y en el mar te quiero mucho mar, porque vivir en costa de muchos lugares, no voy a decir que todos, pero vivir en la costa, vivir en lugares paradisíacos, no solo por la hermosura de las playas y de los atardeceres, sino por la bondad de la flora y de la fauna en esos lugares, permite que la tranquilidad para tu toma de decisiones sea tal que vivas despreocupado del trabajo. Si tú quieres vivir en una playa, si tú naciste en una ciudad, en un poblado que tiene playa, que está cerca de la playa, y no tienes trabajo porque tu trabajo es solo de temporada, trabajas 6 meses al año, para vivir 6 meses del año, los otros siguientes 6 meses del año, y por algo se te acaba el dinero, no tienes más que agarrar tu bote e irte a pescar para comer. Y no te tienes que ir muy lejos. Y la práctica la puedes tener tal a que pesques más de lo que tú necesitas para después venderlo. Y dices, oye, bueno, sí, ya comí pescado y voy a comer muchas veces pescado, pero tengo sed. No te preocupes. Camina un poco y vas a encontrar palmeras con cocos donde vas a poder tomar agua de coco. Oye, pues sí, ya tengo que comer y qué tomar, pero necesito dónde vivir. ¿Sí? Tu cabaña, tu casa, no tiene que ser una fortaleza. Con el riesgo que pueda haber, dependiendo de la ubicación, de huracanes y de fuertes lluvias de vez en cuando, quizá 360 días del año es una temperatura súper cómoda para dormir relativamente bien, sin necesidad de lujos de aires acondicionados, sin necesidad de una fortaleza de 4 paredes de bloque, cuando a lo mejor con techos de palma puedes vivir muy cómodo.
Y entonces tienes casa, comida y sustento. Mucho más sencillo que aquellos que viven en una ciudad. Y esos que viven en una ciudad no pueden salir a buscar qué comer, tienen que ir a buscar dónde conseguir qué comer a través del trueque, el intercambio, la compra, la venta u otras cosas que requieran hacer para comer. Porque ahí no lo alcanzan cruzando la calle. Ahí no hay árboles frutales que les den lo suficiente para comer todos los días. No hay un río donde se puedan ir a pescar. Entonces, estas condiciones hacen que la forma y estilo de vida sea distinta. Ni bueno ni malo, solo diferente. ¿Por qué en el mar la vida es más sabrosa? Porque puedes vivir más despreocupado que en las ciudades. Ese ejemplo que he dado en muchas pláticas de café, muchas pláticas de sobremesa, porque he tenido la fortuna de vivir en ambos lugares, tanto en playas como en ciudades. Lugares de montaña como lugares de desierto. Y cada una de estas culturas, su comportamiento es distinto, aunque todos estén dentro del mismo país. Y es distinto porque su visión de la vida es distinta, porque la forma en la que ellos han nacido y han vivido sus primeros años de vida y viven actualmente, hace diferencia para la toma de sus decisiones. No es bueno, no es malo, solo es diferente. Entonces, cuando tú puedes analizar tu historia de vida y haces conciencia de decir, pues claro, soy así porque mi familia era así, porque el lugar donde vivo es así, porque vivo en un lugar donde el clima, por más frío que haga, no baja de 15 grados centígrados. Y cuando hace muchísimo calor, estamos a 35. Y llueve fuertísimo 5 días al año. Entonces, es más, tu casa seguramente ni aire acondicionado tiene. Pero ¿qué tal aquellas ciudades donde requieren forzosamente un aire acondicionado porque durante 4 meses del año la temperatura promedio es de arriba de 40 grados centígrados? Y requieren aire acondicionado. Incluso en esas ciudades, en muchas de esas ciudades, cierran los locales, cierran los negocios, entre 2 y 4 o 5 de la tarde los cierran para que la gente se vaya a descansar a sus casas porque hace tanto calor que nadie quiere estar en la calle. Entonces cierran porque no hay nadie en la calle y es preferible que te vayas a tu casa a descansar, a tomar la siesta, y que ya cuando la temperatura es más baja, dígase 35 grados, a las 8 de la noche, entonces tu negocio, la gente puede llegar y tú puedes trabajar mucho más cómodo que a las 2 de la tarde con 45, 50 grados centígrados. Ese conocimiento, ese análisis de la información que está a la mano, te puede dar la oportunidad de tomar decisiones de qué estudiar, dónde trabajar, qué actividades quieres hacer, cómo las quieres hacer. Si quieres hacer un negocio y vender cosas, pues esa información es básica para que entonces digas, en esta ciudad, esto es lo que conviene vender. Si yo quiero hacer un negocio a futuro, quiero que mi hijo en su momento tenga las oportunidades de hacer negocios o de crecer laboralmente, o si es en esta ciudad, cuáles son las condiciones que yo, sabiéndolas, le puedo ayudar para que las conozca, las domine y a partir de ahí tome sus decisiones. Pero ¿qué tantas veces hacemos esto? No estoy muy seguro que lo hagamos. Yo creo que pocas o nulas veces lo hacemos. Entonces, partamos de que nuestra historia personal es una de tantas de nuestras condiciones de vuelta. Pero que, conociéndola, preguntando sobre ella a nuestros seres cercanos y nuestros seres queridos y nuestros antepasados, tenemos una gran oportunidad de aprender, conocer, cambiar el rumbo si es necesario, fortalecer aquello que vemos que está funcionando y tomar las decisiones que más nos convienen a nosotros y a los que siguen de nosotros. Les mencionaba que iba a darles tres condiciones, me voy a quedar con esta. Más porque se nos acaba el tiempo, pero porque con que hoy, a partir de hoy, le dediques una semana, es más, de aquí al próximo jueves me puedes escribir, escríbeme en la página de Facebook,
Villanueva.empoderandovidas, escríbeme y dime qué fue lo que viste de tu vida, qué analizaste de tu historia, qué conociste que no conocías, qué te sorprendió de algo que no habías preguntado, qué historias de tus papás o de tus hermanos o de tus tíos o de tus abuelos sabes ahora que no sabías la semana pasada, y qué de esa información te está ayudando para que ahorita tomes decisiones. ¿Qué hay con que me gusta el comercio porque mi abuelo era comerciante y el abuelo de mi abuelo era comerciante porque el abuelo y el papá de mi abuelo eran comerciantes y lo traigo en la sangre y además se me facilita? No sabías por qué, pero se te facilita. Entonces, tómate una semana para pensar, analizar, buscar información, compartirla entre tu familia, entre tus seres cercanos, y de ahí parte para las siguientes decisiones. Estoy seguro que te puede ir súper bien con eso. Solo es cuestión de dedicarle un poco de tiempo. Pero cuando conoces las condiciones de tu vuelo, mientras más condiciones de tu vuelo conozcas, el vuelo lo puedes hacer más a tu medida, más a tu gusto, que solo dejándote ir y metiéndote a la tormenta a ver cómo nos va. Solo dejándote ir y sin saber a dónde vas a llegar. Solo volar casi con los ojos cerrados, rezando que no pase nada. Yo creo que en esta vida es más de buscar lo que nos gusta, disfrutarlo en el proceso a través de lo que tenemos de información y buscar que sea lo más conveniente para nosotros y los que están a nuestro entorno. Ahora, por último, si esto te sirve a ti, imagínate cuánto le podrá servir a tus hijos, porque son los que vienen. Y en nosotros está platicarles estas historias de nuestras vidas para que ellos puedan entenderlos, analizarlos y tomar decisiones con base en ello. Y bueno, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. El tema de las condiciones de vuelo es amplísimo. Hablamos solo, les mencioné algunos ejemplos, pero me enfoqué en nuestra historia. Y espero que conociendo tu historia, conozcas tu mejor forma, tu mejor versión. Llegues a tu mejor versión conociendo tu historia, tomando las mejores decisiones para ti. Disfruta mucho esta tarde, noche, donde quiera que te encuentres. Si nos estás escuchando otro día, donde estés, disfruta. Sonríe. Aprovecha mientras estemos vivos. Mientras estemos volando, hay que sacarle jugo a este viaje, buscando horizontes hermosos, días azules y pajaritos, disfrutando la tormenta cuando nos toque y esperando que el placer de la vida dure lo más posible. Siendo así, te dejo mis mejores deseos y no olvides, vive mucho y vive libre.